Las últimas semanas políticamente fueron buenas, más o menos buenas para Javier Milei, pero económicamente, financieramente no tan buenas. Y hay algo que vos solés decir, que es que la economía de los países de Sudamérica no depende de sus gobiernos. ¿Qué podemos decir de esto y cómo podemos proyectar el futuro pensando en esto? Recordá suscribirte al canal de Hora Play, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones de todo lo que subimos. Primero acredito la responsabilidad. Son dos politólogos brasileños, Daniela Campelo y César Zucco, los que descubrieron esto en un trabajo que vienen rehaciendo desde hace una década. Originalmente se llamaba Mérito o Suerte. Y el libro finalmente, que publicaron en una editorial super top de Estados Unidos, se llama La maldición de la volatilidad. Y lo que dicen es esto que vos recién comentabas. En América del Sur, que no es América Latina, porque México y América Central tienen otra realidad, la suerte de los gobiernos no depende de ellos, depende del mundo. Hay dos numeritos que es lo que marca el destino de los presidentes, la imagen que tienen mientras son presidentes y si son reelectos o no. El primer numerito es el precio de las commodities, cuánto vale lo que vendemos. Y el segundo numerito es la tasa de interés, cuánto vale el dinero. Porque cuando la tasa de interés es alta en Estados Unidos, la Fed es la que fija esa tasa, entonces los capitales van allá porque es dinero asegurado. Si les dan una tasa alta de interés, rendimiento asegurado, garantías totales. Cuando baja la tasa, entonces buscan el riesgo. Ahí se animan a venir a los países más excéntricos. Y lo de las commodities se autoexplica, ¿verdad? Somos países que producen materias primas. Cuando valen mucho, entra plata. Cuando valen poco, no nos alcanza para mantenernos a nosotros y al tipo de cambio. ¿Por qué América del Sur y no América del Norte o Central? Porque América del Norte y Central dependen del mercado, son apéndices económicos del mercado de Estados Unidos. Es que América del Sur se soltó de esa dependencia y depende sobre todo de los mercados asiáticos. China es el principal socio comercial de Brasil, de Perú, de Uruguay, depende del mes, y de Chile, mientras que Estados Unidos es el principal socio comercial de México. América del Sur y América del Norte y Central son dos realidades diferentes. Hablamos el mismo idioma, pero no sufrimos ya los mismos vientos. ¿Y qué podemos decir de Milei en este contexto, no? ¿Tiene que rezar para que estas condiciones se le den? Sí, rezar, él confía en las fuerzas del cielo, así que está en un buen lugar para eso, tiene influencias con el uno. Pero la cuestión es que él lo que quería es no tener relaciones con los países comunistas. Y él decía, el comercio es privado. El comercio es mayormente privado, pero todas las regulaciones son estatales. Los que fijan las regulaciones y los que deciden si los privados pueden o no hacer ciertos negocios. Y nosotros creemos que él no va a tener la capacidad de llevar a cabo su amenaza, no va a dejar de comerciar con la hipercomunista China, porque Bolsonaro hizo lo mismo, o mejor dicho, dijo lo mismo, y no lo pudo hacer. Bolsonaro era muy anticomunista, muy anti-China, y quiso cortar lazos, no relaciones diplomáticas. No pudo, los militares no lo dejaron, el complejo exportador brasileño no lo dejó. Interés mata ideología. Y en el caso de Argentina pasa lo mismo que Brasil. No importa lo que piensa Milei. Si no le vendemos a China, no le vendemos a nadie. Por lo tanto, seguirá habiendo relaciones con el comunismo y cuanto más, mejor. Y ahora te pregunto por otro punto clave en materia económica, que son las inversiones, ¿no? Y hablábamos, la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, sigue alta. Eso, digamos, no ayuda. El cepo tampoco ayuda. ¿Cómo podemos proyectar o pensar la llegada de inversiones al país, sabiendo que es algo clave para la recuperación económica que estamos esperando que tiene que llegar? Así es. La única manera es ofrecer oportunidades extraordinarias. Y eso es el RIGI, el mecanismo este que el gobierno metió en la ley bases, ahora aprobada, que lo que hace es ofrecer condiciones que no tienen los locales. Al que venga de afuera con 200 millones de dólares o más, le vamos a garantizar por 30 años que tiene condiciones mucho mejores que los que estamos atrapados con nuestros ahorros en Argentina. La expectativa es que eso además después tenga desborde, que no solamente sea inversión micro, sino que genere estabilidad macro y además un efecto de demostración. Los argentinos, que somos el pueblo del mundo que tiene más dólares después de los Estados Unidos, veamos que los extranjeros invierten y eso nos haga confiar en nosotros mismos y poner la nuestra. Al revés de lo que uno pensaría. Uno ve que los extranjeros dicen, ustedes pónganla primero y después voy yo. El RIGI lo que pretende es que pongan eso primero y entonces los argentinos, viendo que era bueno, la ponen también. Pero esto es complicado. Lo que vos decías, el cepo es clave. Con cepo no hay desarrollo. El cepo, una de las pocas cosas que hizo bien Alberto Fernández es definir el cepo como una piedra en una puerta giratoria. La puerta no gira, entonces
Nadie sale, pero nadie entra. Los dólares que están adentro quedan adentro, pero de afuera no viene ninguno. El gobierno tiene que levantarlo. Todos lo saben. Lo que no saben es cómo y cuándo. Dicen los economistas que evalúan estas cosas que no puede pasar de este año. Pero pasan cosas en Argentina y no siempre son buenas. Caputo no está tan seguro de que sea este año, ¿no? En este momento no hay condiciones. Y anticiparlo es complicado porque cuando anticipas un evento, creas expectativas que distorsionan la fecha que te habías puesto. Y por lo tanto todo es difícil. Hacerlo por sorpresa es complicado y programarlo es más complicado todavía. Y también quería hablarte del tema de la credibilidad, ¿no? La falta de credibilidad que tenemos los argentinos a nivel mundial, cómo nos afecta, cómo se puede mejorar, y también, ¿no? Pensando en los desafíos del gobierno de Javier Milei, pero también más allá del gobierno de Javier Milei. Esto es clave, porque a Macri lo querían, los capitales del mundo lo veían con simpatía, era uno de ellos, un capitalista que tenía negocios y les ofrecía negocios. Pero ellos decían, bueno, pero vos durás 4 años, 8 como máximo, y después no sabemos qué pasa. Nuestra inversión tiene un plazo de maduración que va más allá de 2 mandatos presidenciales. Así que tenemos que confiar en que lo que viene después de vos mantiene la palabra, mantiene los acuerdos. Y con Milei pasa lo mismo, se encuentra Elon Musk, lo adora Milei, se abrazan, hablan de los hijos, uno de 2 patas, otro de 4, pero lo que hace Elon Musk es tuitear, no ponerla. Él te coloca un tweet y además es el dueño, así que súper gratis eso. La plata no la pone. Él está apoyando de otra manera, que es con publicidad, con propaganda, con generación de confianza, con efecto validación. Dice, yo valido a este hombre. Inviertan. Pero la de él no la vimos. Y ahí en materia de credibilidad, de llamar inversiones, de estabilidad en nuestro país, ¿cuánto peso le asignás a lo que viene, que es el Pacto de Mayo, va a ser el 8 de julio, ¿no? Por la noche, en vísperas del 9. Sí, 0. No tiene la Cero. menor importancia. 0 importancia tiene. La ley era importante porque la ley lo que te permite es proyectar gobernabilidad. Las decisiones un gobierno las tiene que tomar por leyes en una república. Si el gobierno no conseguía pasar una ley, y fue 2 fueron en un semestre finalmente, entonces nadie le creía que pudiera garantizar los acuerdos con los inversores internacionales. Cuando pasa la ley, uno ve que hay muñeca y cierta capacidad entonces de gestionar el Estado. El pacto es simbólico, como los tweets de Elon Musk. No tiene ninguna concreción legislativa, no es implementable. No te voy a decir que son letras vacías, pero son letras cortitas. Son grandes títulos que van en la dirección que quiere la mayoría. Fíjate que el punto más controvertido era la reforma del sistema electoral, que Milei le quería imponer a la casta, sin consultarla, y la ausencia de la educación. Salió el punto de la reforma electoral y entró el de la educación. Así que lo que estamos viendo es un gobierno que escucha, quizás porque no le queda más remedio, no porque le guste, pero como sea, hay un aprendizaje. Asumieron sin escuchar, empezaron a escuchar, y la ley que no salió en febrero, salió en junio, julio. Y ahí pienso en lo simbólico, ¿no? Me decís, el Pacto de Mayo es simbólico, la ley es importante, el tuit de Elon Musk es simbólico. ¿Falta más, sustancia en lo que viene sucediendo? Sí, pero la sustancia el gobierno cree que la tiene. El protagonismo de Damián Reidel en las cumbres, en los viajes a los que va Milei y su presencia en las reuniones con estos monstruos de la economía tecnológica, buscan posiblemente ofrecerle al mundo algo que los países desarrollados no le ofrecen, la oportunidad de experimentar sin regulaciones. ¿Qué significa esto? Estamos entrando en el mundo de la inteligencia artificial, que es una oportunidad y una amenaza. Entonces, el mundo desarrollado regula la amenaza para disminuir los riesgos. Lo que Milei le estaría ofreciendo a esta gente que está experimentando con tecnologías quizás peligrosas es, vengan, que tenemos todo lo que ustedes necesitan para hacer los jueguitos que necesiten, para manosear la tecnología y ver qué sale. Tenemos clima frío en la Patagonia, porque estas tecnologías generan mucho calor y el aire acondicionado es caro. Tenemos energías baratas, muchas de ellas renovables, y no vamos a regular nada. Vengan y hagan una fiesta, lo que quieran. Y después, si sale bien, se lo venden a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Y si sale mal, mala suerte, pagan los patagónicos. Estoy exagerando, pero no mucho. Y para poder pensar en la proyección de estas medidas o reformas que quiere llevar adelante Milei, también pensaba, ¿no?, en la necesidad de tener gobernabilidad. Hoy tiene minorías, está muy acompañado por el PRO, que es el que le está garantizando o lo está acompañando en las iniciativas,
Pero bueno, el año que viene, ¿no? Va a haber elecciones de medio término y el presidente apuesta a conseguir unas mayorías que le permitan llevar adelante las reformas que él quiere. Pero la pregunta es, aún pensando el mejor escenario, ¿le alcanza a Milei para gobernar con su propio partido únicamente? No, no hay manera. Pero no hace falta, porque los presidencialismos de América Latina se gobiernan en coalición. Hagamos cuentas. Si le va Sí. bien, ¿y qué significa irle bien en una intermedia? Lo mismo que la anterior, sacar los mismos legisladores que metieron en la presidencial. Nunca pasa. En una intermedia se fragmenta el voto y los partidos sacan menos que en la presidencial, donde se concentra el voto. Hablo de los partidos grandes que ponen presidente. Y el Tienen arrastre elección. también, ¿no? ¿Cómo? El efecto arrastre del presidente, ¿no? Milei arrastró votos que no va a arrastrar en una intermedia porque no está en la boleta. Y son 24 elecciones separadas, no hay ninguna lista única en todo el país. Fíjate que con su arrastre él metió 7 senadores sobre 72, el 10%. Si le va recontra bien, va a meter 7 más, 14, el 20%. En la Cámara de Diputados él tiene un contingente de unos 40, van entrando y saliendo porque se va peleando con algunos. Sí. Ponele que duplique, va a tener 80 en una Cámara de 257. Es decir, que va a estar llegando al tercio. Nunca va a acercarse al quórum. Ahora uno piensa, si el PRO también duplica, entonces ahí sí se va acercando. Ahora, el PRO va a duplicar si Milei le comió la base. Si justamente maltrata al partido porque se quedó con sus electores. ¿De dónde más va a salir a buscar? Y uno dice, bueno, entonces todos los votos del PRO pasan a la Libertad Avanza. Va a tener mucho más votos que antes porque va a ser la suma de los que antes votaban a Patricia o a Macri. Bueno, esas sumas no se dan electoralmente, hay mucha mayor fragmentación, pero aún si es así, la suma total de la Libertad Avanza y el PRO hoy no llega al tercio, la suma completa. Así que es imposible que llegue a la mitad del Senado y podría acercarse a la Cámara de Diputados. Suponiendo que va todo bien, que hace una magnífica gestión y que este año que la economía cae 3,5%, el que viene rebota al 5%, dicen. Y que la gente está feliz, la inflación para, sale todo perfecto, no va a tener mayoría. Pero otra vez, no la precisa. Si está dispuesto a dialogar y concertar, la mayoría se construye. Y justo mencionabas el PRO, que es uno de los temas de ayer, de hoy, lo que pasó, ¿no? La decisión que tomó Macri de en algún punto desplazar a Bullrich de la presidencia de la Asamblea y también la decisión de no fusionarse con la Libertad Avanza. Hay algunos que dicen, bueno, si el PRO juega solo en las elecciones de medio término, le va a ir pésimo. ¿Qué alternativas ves vos para el PRO en estas circunstancias y también cómo ves la decisión de Mauricio Macri de no intentar recuperar la identidad del partido? Está dificilísima para el PRO, porque está tan pegado con el gobierno, aunque el partido ahora tenga alguna autonomía, la gente ve a su candidata como subordinada total del gobierno. Y lo celebra en muchos casos. Está tan pegada que si al gobierno le va bien, el PRO no existe más, porque esos votantes van a tener un canal con el cual se van a sentir representados. Y si al PRO le va mal, si al gobierno le va mal, el PRO se hunde también en conjunto. Es muy difícil que consigan mantener la distancia. Y esto es lo que vio Macri y lo que le preocupó, creo yo, con una buena mirada. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente cada 4 años en Argentina. Si a alguno le va bien, cada 8. Pero partidos políticos tenemos uno por siglo. El radicalismo que viene en el 19, el peronismo que se crea en el 20 y el PRO que se crea en el 21. Un partido político es una organización que presenta candidatos y un partido exitoso mete presidentes. Milei es un caso distinto porque todavía no tiene el partido, lo está fundando. ¿Cómo va a pasar Macri a la historia? ¿Cómo pasó Leandro Alem a la historia? Leandro Alem fue el fundador del radicalismo, nunca fue presidente. Su partido tiene 130 años, metió 7 presidentes. Trajo 2 veces la democracia argentina. Uno puede decir, bueno, pero puede no gustar el radicalismo. Pero y Perón también podemos pensar, ¿no? Perdón, sí. Perón también podemos pensar, ¿no? Exactamente, Perón fue presidente, 3 veces lo eligieron, pero su obra lo sobrevive. Para Macri, en la historia es más importante el PRO que el gobierno. Su partido, si sobrevive, va a ser más importante que sus 4 años de gestión. Su legado es el partido, y creo que él finalmente lo entendió. Quizás llegue tarde, porque mientras tanto ya están Patricia Bullrich, Sturzenegger, Toto Caputo. Buena parte de su partido ya fue deglutido por Milei, por el gobierno actual. Pero en todo caso creo que Macri entendió. Y yo espero que tenga éxito en el objetivo de preservar el partido. Independientemente del gobierno, al que también deseamos que le vaya bien, en el sentido de garantizar el equilibrio fiscal, y después se verá lo que pasa con otros gobiernos y otras reformas. Pero Macri entendió que más allá de sus 4 años, el partido lo puede sobrevivir por décadas.
vale más que una gestión. O sea que el desafío del PRO hoy es más que conseguir votos o un determinado nivel de apoyo, sobrevivir. Sí, pero sobrevivir porque sí, no. Las organizaciones buscan sobrevivir porque son un objetivo en sí mismo. Lo que estudian, la administración de organizaciones saben eso. A veces hay motivaciones propias que no existen. Uno funda una organización como un medio y el medio se transforma en fin. Pero los partidos cumplen una función, mejor dicho, dos funciones. Son órganos de representación. No hay democracia sin partidos. Los podemos odiar, despreciar, subestimar. Pero donde hay democracia, hay partidos. Y además lo que hacen es constituir referencias ideológicas, tienen una oferta programática. Si no hay partidos políticos, no se representa a la sociedad y no se le ofrecen propuestas de gobierno. Un partido político sirve. Nunca va a ser popular. Esto fue en el pasado. Los partidos eran populares, ahora son vilipendiados. Nadie los quiere. Pero sin eso estamos condenados a gobernarnos no democráticamente. Y eso es algo que tampoco queremos. Y Milei lo demuestra, ¿no? Porque está armando su partido a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Vos lo dijiste. No es tanto él porque él detesta la política y lo aburre, según él mismo dice, es su hermana, que lo hace acompañada por los avesados Menem, que de esto entienden. Así que sí, está formando un partido desde el Estado, como hizo Juan Domingo Perón. Fíjate vos que Alem, en esto no se les parece, Alem forma un partido desde abajo, como Macri. No sé si a Macri le gustará esta analogía con el radicalismo, pero el radicalismo y el PRO surgen desde la sociedad. Después, claro, Macri conquista el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde ahí es el trampolín para llegar al gobierno. Pero ese gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo conquista desde la sociedad. Y el gobierno nacional lo conquista también, penetrando la General Paz. Milei gana las elecciones sin un partido, como Perón. Y una vez en el poder intenta crearlo. Y está bien, porque podés ganar sin partido. Lo que no podés es gobernar sin partido. Sobre la reforma electoral que estaría por enviar el gobierno al Congreso en estos días. Sabemos que incluye seguramente, ¿no?, eliminación de las PASO, boleta papel, y se especulaba una reducción de la edad para votar a 13 años. Esto no se confirmó. Bueno, eso que acabas de decir es muy importante, porque la idea original del gobierno incluía los distritos uninominales, que después del resultado de Inglaterra tiene un poco peor fama que antes, porque lo que mostraron es la enorme distorsión que hay entre la preferencia del electorado y el resultado del Parlamento. Los laboristas ganaron por poco, con una elección mediocre, pero con 1/3 de los votos, porque eso fue lo que sacaron, 34%, obtuvieron 2/3 de las bancas. Con 1/3 de los votos, 2/3 de las bancas. Es verdad, les da estabilidad, pero al costo de la representación democrática. Tipos que tuvieron 1/3 de los votos van a... Cuando pasa eso en una provincia argentina nos parece mal. Cuando un gobernador de una provincia argentina saca el 45% de los votos, tiene el 80% en la legislatura, decimos, es un feudo. Bueno, hoy Gran Bretaña es un feudo. Está gobernada por 1/3, que eligió a 2/3 de los diputados. Parece que el gobierno en Argentina ya desechó esa posibilidad y van por la eliminación de las PASO y por la boleta única de papel. Que fíjate vos, el PRO defiende. Y el PRO defiende con profunda ignorancia, porque el PRO, Macri nunca hubiera sido presidente sin PASO. Y no hago defensa ni ataque del sistema. Lo que digo es que sin ese sistema para dirimir conflictos y soldar alianzas, Cambiemos no se hubiera constituido en 2015. Las PASO favorecen sobre todo a la oposición. Así que si el gobierno favorece la eliminación de las PASO, lo que está haciendo es pegar si la oposición aprueba, entonces se está castigando a sí mismo. Y respecto a la boleta única de papel, esto es algo que hace mucho tiempo vienen promoviendo. La mayor parte de los países vota de esa manera. Los países que votan con boleta partidaria son pocos, pero buenos. En América Latina, Uruguay, que es la democracia que mejor funciona. Así que, en general, los politólogos solemos ser conservadores y decimos, equipo que gana no se toca. Lo que no está roto no lo arregles. Pero la mayor parte de la clase política, la casta, y buena parte de los argentinos cree que el sistema electoral está roto. Tan no roto está que cuando quisieron votar a Milei por encima, por afuera de todos los partidos, lo hicieron y lo tornaron presidente. Fíjate cómo el sistema electoral no te condiciona la voluntad soberana del pueblo. Si Milei no tiene gobernadores es porque no presentó candidatos. Hace 2 semanas hubo elección intendente en Río Cuarto, hubo un candidato libertario que sacó el 5% porque Milei no lo apoyó. Pero es decisión de los anarcocapitalistas, de los libertarios no apoyarlo. El sistema se lo permite. Con este sistema, el que la gente vota, gana. Así que, conclusión, a ver, para la oposición hay una alerta, ¿no? Y para el gobierno, hoy es
hoy es gobierno, pero si llega a estar afuera, tampoco le va a ayudar. Uno tiene que votar una reforma electoral planeando su peor situación. Cuando te vaya mal, ¿cómo querés que te vaya? ¿Dónde querés estar? ¿Cómo querés estar parado? Porque si votás para cuando estás arriba y pensás que siempre vas a estar arriba, te estás pensando en dictador. La regla de la democracia es los partidos pierden elecciones. La derrota. En autoritarismo no hay derrota. En democracia la regla es la derrota. No la derrota garantizada, sino la posibilidad de la derrota. En eso consiste este sistema que es tan malo y sin embargo es el menos peor de todo lo demás. ¿Le pasó eso al kirchnerismo? ¿No pensó el peor escenario y las PASO terminaron ayudando a la oposición? Sí, el kirchnerismo justamente creyó aprender de la derrota de Néstor Kirchner con toda su lista testimonial frente a de Narváez. Y dijo, evitemos que el peronismo se divida otra vez, vamos a obligarlos a competir adentro y aceptar el resultado. Le fue bien durante un tiempito, pero no lo usaban para competir, de hecho era casi siempre listas únicas. En 2015, inteligentemente el PRO, la UCR y la coalición cívica dijeron, vamos a utilizar este instrumento, a nosotros nos sirve, nos permite garantizar competencia primero y lealtad después. Vamos primero uno contra el otro y después el que gana va y lo que pierde la acompaña. Y así fue. No siempre sale bien. A veces las PASO se utilizan para dividir. En la provincia de Buenos Aires, Fernández Domínguez, la interna que se hizo el mismo año, en 2015, llevó a la derrota del peronismo ante María Eugenia Vidal. Fíjate que Vidal sacó siempre el mismo porcentaje, alrededor del 38%, cuando ganó y cuando perdió. Pero cuando gana es con el peronismo dividido, cuando pierde es con el peronismo unificado. Si las PASO sirven para unificar, convienen. Y las PASO sirven para unificar a la oposición. El gobierno no la precisa. Clarísimo, Andrés. Y acá hay algunas preguntas en el chat, por ejemplo, la de Irma, que dice, ¿los viajes de Milei sirven para Argentina? Si solo va a recibir premios de nicho no conocidos. No sirven para traer inversiones ni para abrir mercados. Sirven para conseguir efecto de demostración, la validación externa. Cuando los argentinos vemos a Milei que se junta con las principales celebrities del mundo, somos cholulos y decimos, wow, este tipo algo tiene. Algo vieron en él, algo vio él que se abraza con ellos. Y si ellos confían en él, que la tienen toda porque son riquísimos, entonces capaz que es una buena oportunidad para que yo también confíe en él y haga negocios. Así que lo que Milei hace es diplomacia de un tipo diferente al que estamos acostumbrados. No es diplomacia de inversiones ni de comercio, es democracia de validación externa para conseguir apoyo interno, doméstico. Lo que busca es que los argentinos lo quieran porque afuera lo quieren. Acá, Federico, ¿alguna autocrítica de la UCR? Sí, pierde y pierde y no aprende cómo dejar de perder. Pero la UCR tiene 48 legisladores, 43, sumando diputados y senadores, 43 votaron por la ley bases, 4 se abstuvieron y 1 votó en contra. La imagen que pasó es bolsa de gatos. ¿Cómo puede ser una bolsa de gatos si 43 votan una cosa, 4 se abstienen y 1 vota? Porque ese uno es el presidente del partido. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho la UCR, que tenía estas diferencias? Buscar articularlas. Y había una manera muy simple. Todos los radicales, los que votaron de un lado y del otro, querían dar quórum. Entonces, una estrategia plástica, en vez de consistente, era conferencia de prensa conjunta diciendo vamos a dar quórum, porque creemos en la gobernabilidad, porque tenemos lealtad democrática. Y después cada uno fundamentará su posición, fundamentará su voto. Pero la posición partidaria es dar quórum. No fue así. Cada uno decidió individualmente, en pequeños grupos, si daba quórum o no, dando una imagen de partido desflecado. Yo no sé si el radicalismo se hace una autocrítica. Mi crítica es, manteniendo las diferencias, pueden presentarse unidos en aquello que tienen en común. Eso es lo que falló. Vamos a ver cómo sigue, porque también hablamos del PRO, pero en el radicalismo hay una situación también, ¿no? De Lustó como presidente, pero creo que hay algunos cuestionamientos por parte de algunos gobernadores y algunos sectores. Es que el radicalismo tiene 2 almas, el alma metropolitana, más pañuelo verde, y el alma federal, que es más pañuelo celeste. Hay mezclas en todos lados, pero esas 2 almas constituyen el partido. El partido estaría incompleto, estaría rengo sin una de ellas, así que tienen que encontrar la manera de articular esta plasticidad, en vez de tornarla inconsistente y que no se sepa cuál es la bandera que levanta. Y acá voy con Sebastián. ¿Cómo ve los partidos políticos y si ve nuevas plataformas políticas y nuevos candidatos? Los partidos políticos los veo profundamente desprestigiados e irreemplazables.
no sabemos qué poner en lugar de ello. En los 70 y los 80 parecía que los movimientos sociales, sobre todo ambientalistas, los iban a sustituir. No pasó eso. Hay que presentar candidatos a elecciones y esos candidatos los organizan y los presentan los partidos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Posiblemente sigamos con este mecanismo que genera mucha insatisfacción y al mismo tiempo cierta gobernabilidad. Los candidatos a veces podrán venir por afuera, pero en ese caso van a descubrir como Milei que para gobernar necesitan coordinación. Y los partidos coordinan campañas, pero sobre todo coordinan gobiernos. Necesitas tener gente que cuando vos llamás, vienen. Un partido no es exactamente un ejército, pero tiene que tener la organización que tiene un ejército. Tiene que tener mucha tropa, muchos soldados y tiene que tener una autoridad piramidal que puede ser electa democráticamente, que determine y sea escuchada. Si no hay organización, no hay gobierno. Y tema candidatos, que pregunta por acá Sebastián. Los candidatos en Argentina tienen que concurrir por los partidos. No hay candidaturas independientes. Hay extrapartidarias. Significa que vos podés ser candidato sin estar afiliado por una lista de un partido. Y no está mal que sea así. No está mal. Si vos... Milei no tuvo ningún problema en encontrar un sello que lo promoviera. Y ahora lo va a construir. Así que eso no evita que los ciudadanos puedan competir. En Brasil los candidatos independientes dan mal resultado porque se cambian de partido muchas veces y la gente no sabe qué significan las siglas. Los partidos políticos en Brasil son siglas, son acrónimos, que nadie sabe lo que significan. En parte por esto de que la gente, cualquiera concurre y después se cambia. Claro, no, frente a la fragmentación que hay en Brasil, acá tenemos que agradecer, ¿no? Y en Chile también las candidaturas independientes llevaron a 2 fracasos constituyentes, 2. Hicieron 2 asambleas y ninguna consiguió llegar a un acuerdo que la gente después habilitara por referéndum. Así que si hay un independiente que quiera hacer política, se puede sumar a un partido. A lo mejor sería más lindo, más fácil, si se pudieran presentar sin partido. Pero el resultado es que después las dificultades de coordinación se las transmiten al gobierno. Si llegan al gobierno, no tienen ejército, no tienen tropa. Y sin tropa no se gobierna un país. ¿Eso le está pasando a Milei? Lo está compensando construyendo tropa, construyendo un ejército. Esta es una analogía, lo hago desde Portugal, que es un país donde las Fuerzas Armadas son democráticas y produjeron la revolución de los claveles del 74, así que no hay en esto nada de autoritarismo, una analogía organizacional. Sí, él siente que necesita un partido, no le gusta formarlo, delega en la hermana sí le gusta, consigo 2 buenos ayudantes y parecería que lo están haciendo bastante bien, por lo menos al PRO le están causando unos cuantos dolores de cabeza. Y acá voy cerrando, Andrés, para no tenerte toda la tarde. Sería un placer, pero sé que tenés una vida. Acá Diego dice, ¿qué tanto afectan las peleas de Milei con los presidentes de otros países? ¿Poco, nada o mucho? Poco y nada. Poco y nada. Con Lula hay un problema. Ese problema no se manifiesta a nivel de los cancilleres ni de las cancillerías. Los diplomáticos se llaman bárbaros, están todo el tiempo surciendo acuerdos y restañando heridas. Te agarran la cabeza cada vez que Milei o Lula hablan, pero eso no tiene consecuencias ni sobre inversión, ni sobre comercio, ni sobre tránsito transfronterizo. Con Colombia menos todavía. Petro no quiso escalar. Milei insulta sostenidamente y no quieren escalar, no quieren problemas con Argentina. Y después Milei desescala también. Con Pedro Sánchez, el problema es que Pedro Sánchez escaló. Peor para él. Pedro Sánchez está en contra de Rusia por la guerra en Ucrania y en contra de Israel por la ofensiva en Gaza. Pero no retira a los embajadores de Moscú ni de Tel Aviv. Retira el de Buenos Aires porque le insultaron a la esposa. Al final el que se perjudica es Sánchez, pierde reputación. Milei no le cuesta nada, a Argentina no le cuesta nada. Los inversores no vienen porque nuestro presidente sea bien hablado, ni se van porque sea mal hablado. Es fulbito para la tribuna. Y acá sí la última. Ramiro, Andrés, ¿cómo ves el tema del juicio político al presidente? Hoy lejos. Están los números, el presidente tiene un tercio exiguo. No llega al tercio en ninguna de las cámaras. Pero tiene escudo popular. Mientras el presidente sea popular y su gobierno no haga grandes trastadas, no le dé excusas o pretextos, el juicio político es algo que no le conviene a nadie. Y cuando digo no le conviene a nadie, me refiero a nadie. Estuve con gente cercana a Juan Grabois la semana pasada y ellos me decían, nosotros queremos que a Milei le vaya bien, porque si le va mal, vuelve a la resistencia. Vuelven Macri y Cristina, que van a decir, ¿vieron? Nosotros teníamos razón. En cambio, si le va bien, lo que viene es la reforma, viene la transformación, viene la renovación. Los peores adversarios de Milei quieren que le vaya bien para que después venga la renovación, no que le vaya mal para volver al pasado. Imagínate.
Mientras tenga escudo popular y no se mande ningún macanón tremendo a nivel de escándalo de corrupción o si le caiga la economía, en principio lo único que tiene que hacer es andar con cuidado, que es lo que está haciendo. No hay conspiración. Hace muchos gobiernos que no hay tan poco consenso para el club del helicóptero. Los números están, no está la voluntad, no hay motivación para echarlo. Es una gran noticia, ¿no? Y algo que refuerza la estabilidad democrática y política de nuestro país, para cerrar con algo bueno, ¿no? Hay un gran apoyo popular por un presidente que vino a cambiar cosas que no funcionaban. 10 años de estancamiento económico. Si la democracia argentina funciona, yo sé que decirlo es impopular porque todos están insatisfechos, pero por eso votaron una persona diferente al resto. La democracia da respuesta. Vamos a ver si da respuesta económica, que es nuestro problema. Nuestro problema no es el autoritarismo, ni las violaciones masivas de derechos humanos, ni la falta de libertad de prensa, ni los conflictos étnicos, ni las guerras con los vecinos. Es la inflación y el cepo. El problema argentino es económico, y esa es la respuesta que se le pide al presidente.